Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí de este espacio Pensa Libertando, un espacio para aquellos que han sido acallados históricamente por el establishment de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de otras latitudes donde se haya establecido hegemonía, poder. Este es un espacio para los sin voz, para todos aquellos que sueñan y tienen utopías con respecto a la libertad. Es también un espacio para la reflexión, para análisis, para el debate. Esa es la intencionalidad de aperturar este espacio. Es un espacio para todos. Y hoy tenemos un invitado, un buen amigo, que se versa en las dinámicas del derecho, el profesor Víctor Colado, del cual tengo el placer de ser amigo, camarada de batalla, universitario, jubilado. Y pues él nos va a poder hablar del tema precisamente del derecho en el terreno de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hay mucho que ver, hay varias cosas. Y me gustaría que el profesor se presentara, que nos dijera un poco de su caminar por la racionalidad del derecho, su ingreso a la universidad y cosas personales. Profe. Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es licenciado Víctor Colado Lanís. Soy licenciado en Derecho con maestría en Ciencias Penales y con un doctorado iniciado, no concluido. Fui docente como aproximadamente 25 años de la Facultad de Derecho Mazatlán. Durante ese tiempo fungí en 2 ocasiones como director del bufete jurídico estudiantil de la misma institución. Posteriormente me fui nombrado asesor jurídico en la zona sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa y finalmente me jubilé como profesor de la misma facultad. Y actualmente pues estamos ejerciendo la abogacía en Derecho, otorgando los servicios para todas las personas que lo solicitan. Me comentaba que tiene usted la maestría en sistema penal acusatorio. Sí, efectivamente, esa maestría la cursé aquí en la misma Facultad de Derecho. Anteriormente había cursado una especialidad en Derecho Penal por allá en el año 1992, auspiciada por la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y pues casi nuestro perfil está inclinado hacia las ciencias penales. Ok, muy bien. Profe, pues le decía, ¿no? Hay 2 temas muy interesantes en la universidad actualmente. Tenemos el caso de los que están en procesos legales, los que están imputados, ¿no?, en procesos legales y que básicamente están corriendo todavía, ¿no? Y tenemos el caso de la reciente ley orgánica, recién publicada ley orgánica de la universidad. Si usted nos lo permite, me gustaría que habláramos del primer tema, ¿no?, de los imputados, y si usted nos los permite, podamos invitarlo para una segunda entrevista donde hablemos de ese tema, ya en particular, de lo que tiene que ver con el asunto de la nueva ley orgánica. Entonces, este es un primer preámbulo. Le decía yo que pues no es un formato cerrado, es flexible, es una plática de camaradas. Se trata de que los compas que tengan contacto con este video, con este audio, pues tengan elementos más variados para establecer un escrutinio inteligente, ¿no?, que se nutran de esto y de otras perspectivas. Hoy que la lucha está en el terreno de las narrativas, es importante que quienes les interesa la temática universitaria, los sinaloenses que estén interesados en saber más de esto, pues tengan diferentes fuentes de información. Esta es una, ¿sale? Para que ellos pues nutran esa perspectiva. Entonces, ese es el tema que nos tiene aquí. Los presos legales en contra del rector Jesús Madueña Molina, Robespierre Lizárraga Otero y el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública, por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública. Y pues aquí, para un poquito hacer contexto de la situación, vamos a hablar, en principio de cuentas, de las notas periodísticas que hemos tenido durante los últimos meses. Por ejemplo, Revista Espejo, 8 de octubre del 2024, señala: Jesús Madueña y Robespierre Lizárraga son vinculados a proceso por un presunto abuso de autoridad. El juez Carlos Alberto Herrera dictó el inicio de forma formal de un juicio contra Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero, acusados de haber impedido una auditoría a los recursos propios de la UAS. Eso es lo primero, ¿no? Ese es por abuso de autoridad, por no permitir que la Fiscalía del Estado pues haga sus labores de fiscalización. Revista Proceso, 19 de octubre de 2024. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, Jesús Madueña Molina,
es separado su cargo por un juez de control como parte de las medidas cautelares impuestas dentro del caso en donde se le acusa de los delitos de ejercicio indebido de servicio público y desempeño irregular de la función pública. Y aquí vienen otros dos delitos, ¿no? En principio, cuentas era por, habíamos comentado, por abuso de autoridad, ¿no? Y ya luego se le adhieren estos otros dos delitos, ¿sale? Hay otra nota aquí del debate, este es del 4 de octubre del 2024. Dice, en la audiencia para la revisión de medidas cautelares por la causa 839, por el delito de abuso de autoridad contra Robespierre Lizarra Gotero, el juez de control Carlos Alberto Herrera resolvió separarlo del cargo como encargado del despacho de rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, FGR solicitaron la revisión de medidas cautelares, ya que aseguran que obstaculizan la investigación, puesto que al igual que esta investigación como en las anteriores, se han negado a brindar información requerida. Aquí hay tres delitos, ya los dijimos, ¿no? En contra de estos personajes. Básicamente es el exrector, Madueña Molina, Robespierre Lizarra Gotero, que en un principio fungió como secretario general y después se encargó del despacho de rectoría. Entonces hay también un debate, que no nos vamos a meter mucho al debate de lo que es la nueva ley, porque ya implica hablar también de cómo es que son básicamente removidos de los cargos estos exfuncionarios de la universidad. Se dice que hay más de 10 casos de violación a la norma, donde pues la mayoría son por fraude a la institución. Y aquí tengo yo una lista de algunos de esos casos de los cuales se les está acusando. Dice, por la compra irregular de tortillas, esto es en el 2020, 2021 y 2022, y precisamente son el desempeño irregular de la función pública con agravado en ejercicio indebido del servicio público. Ese sería el primero. El segundo, por la compra irregular de productos cárnicos, carne, también un total de 67 millones. Voy a dar cifras cerradas, que es un poquito más. También los mismos delitos. Por la contratación irregular de obras, igual los mismos delitos. Total de 20 millones, casi 21 millones, 20 millones 964 mil pesos, poco más. Por la adquisición de un servicio, negociaciones ilícitas, señala el delito, por un total de 1.656.000 pesos. Por la adquisición de un servicio de mecánica en general, un total de 8 millones de pesos. Ay. Bueno, así hay varios, ¿no? Y total que lo que anda volando, lo que anda en el espacio sideral, pues un total de 500, aquí viene la cantidad exacta para no falsear nada, de 535.784.000 pesos, con 433 pesos, ¿no? Más o menos así sería lo que anda volando. Y esto en realidad nos marca un panorama de cómo es que este dinero, que básicamente viene del erario público, pues no se sabe dónde está. La universidad pues se ha movido para no dar estas cuentas, y desde la fiscalía pues se ha intentado hacer el trabajo y pues no se ha podido, ¿no? Argumentando diferentes cuestiones. Este es un reactivo sencillo, profe, de unas cuantas preguntas. Como le dije al principio, no se trata de que esto sea algo rígido, es algo libre. Usted puede opinar y durante la marcha podemos ir moviendo flexiblemente este reactivo de preguntas. Lo primero es la pregunta esencial. ¿Cómo ve usted estos procesos? ¿Cómo los percibe? ¿Qué opinión le merecen? Mira, en primer lugar, yo pienso que la Fiscalía General del Estado está cumpliendo con su función esencial, que es la investigación y persecución de los delitos, y sobre todo en aquellas áreas que más afectan a la sociedad en su conjunto, que es la corrupción en todos sus órdenes. Esto se ha visto particularmente en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde existen años atrás, donde existe poca información en relación al ejercicio del presupuesto que anualmente recibe tanto de la Federación como del Gobierno del Estado, y ha habido mucha reticencia para someterse a una revisión exhaustiva de todas las operaciones financieras que hacen con el ejercicio del presupuesto. Esto ha dado motivo para que la misma Fiscalía, ¿verdad?, inicie distintas carpetas de investigación en contra de funcionarios públicos, originalmente en contra del rector
Madueña Molina, Madueña Molina, sí. que finalmente fue destituido una vez que fue vinculado al proceso. Se le destituye el cargo como una medida cautelar para evitar que éste pueda seguir obstruyendo las investigaciones y pueda de alguna manera afectar los testigos que han declarado en su contra, ¿verdad? Esa fue la primera vinculación, creo que fue por el delito de abuso de autoridad. Así es. Cuando se resistió a rendir información de las cuentas que le estaban solicitando una dependencia estatal respecto a esos datos, ¿verdad? Uh-huh. Posteriormente vienen otros delitos que en la actualidad son como 14 procesos penales, uh-huh. Pero lo más relevante son el de Molina y el del rector, también el de Robespierre, rector encargado del despacho, ¿verdad? Uh-huh. Donde también en los últimos meses también se le separó el cargo por las mismas razones. Creo que el trabajo de la Fiscalía ha sido normal, ha sido de alguna manera profesional, ha tratado de seguir las reglas que tenemos uh-huh. establecidas para este tipo de casos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde normalmente cuando a las personas se les vincula a proceso, los jueces de control tienen que aplicar unas medidas cautelares para que las personas que están bajo ese proceso no se sustraigan a la acción de la justicia, y los jueces normalmente les imponen la obligación de asistir a la unidad de medidas cautelares, estampar su firma uh-huh. y a no amenazar a los denunciantes, a los testigos, y a no obstruir las investigaciones. Entonces, dependiendo del delito que se trate, van a aplicar medidas cautelares. En este caso era obvio y justificado que el juez de control impusiera la medida de separación temporal de los cargos, uh-huh. porque era obvio que si ellos están al frente de esta institución, iban a seguir impidiendo el acceso al personal encargado de requerir la información financiera que se estaba haciendo, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que el gobierno del Estado, por conducto de la Fiscalía General del Estado, está haciendo una labor importante aquí en la entidad para abatir los actos de corrupción uh-huh. que se generan tanto en la universidad como también en otras instituciones, caso particular Mazatlán y Culiacán, en los municipios, que también se abrieron carpetas de investigación, y los presidentes municipales pues están bajo proceso, así es, esperando el resultado final, ¿verdad? Químico Benítez, por decirlo con caso, ¿no? Así es. Muy bien, profe, aquí hay un asunto. Ellos aseveran, ellos esgrimen entre sus formas de defensa argumentativa de que son perseguidos políticamente, y cuando hacen esas aseveraciones hacen ver que los casos por los cuales se les acusa pues como que son un pretexto, ¿no? Sí. Eso es muy interesante aclararlo. ¿Cómo lo ve usted? Normalmente, si nosotros vemos a nivel nacional, normalmente cuando la clase política o algún político en particular es citado por alguna autoridad para responder a alguna acusación penal o señalamiento, normalmente la evasiva clásica y normal es persecución política. Somos perseguidos políticos, pero en realidad, como dicen otros, no, más que perseguidos políticos, son políticos perseguidos, ¿no? Oiga, ahí hay un tema, perdón que lo interrumpa. Ellos también dicen, ¿no? Esto ya más del derecho. Ellos señalan, no, lo que pasa es que a nosotros no debería llevar un proceso en contra de esos recursos que no se sabe dónde están, porque no son del Estado, son de la Federación. En todo caso, son las instancias federales las que deben llevar a cabo el proceso. ¿Qué opinión le merece eso? Sí, mira, lo que pasa es que la universidad es una institución autónoma y esta recibe recursos de la Federación, pero también recursos del Estado. Así es. Entonces, si bien es cierto, la UAS otorga información financiera aparentemente a la Federación, pero aquí en el Estado
se han abstenido o se han negado, ¿verdad? Todas las personas físicas y morales están obligadas a rendir información financiera. Todos los que ejercen presupuesto público están obligadas a ser auditadas en cualquier momento. Es lo básico. Es lo básico. Entonces, esto fue precisamente lo que generó este tipo de procesos penales, de que estos no permitieron el acceso a la institución a revisar sus cuentas financieras, donde finalmente se les acusó por abuso de autoridad. Pero más que nada, yo lo que he notado que estos han tratado de escudarse en lo que es la autonomía universitaria. La autonomía universitaria se limita únicamente para el efecto de la organización interna, el ejercicio sustantivo de las funciones, que es la investigación, que es la docencia, la vinculación, entre otros aspectos, pero la universidad no es una isla, está obligada como un ente público a rendir cuentas. Entonces, es falso que no puedan ser auditados por el gobierno del Estado, aduciendo que ya son auditados por el gobierno federal. Ajá. Es cierto, ¿eh? A lo mejor sí han rendido información. No sabemos hasta qué punto es una información exacta o válida respecto a todo el presupuesto que se ha ejercido hasta la fecha, ¿no? Sí, ahí señalan, la Fiscalía del Estado señala que es el delito, no es tanto de dónde vengan los recursos, es el delito el que se persigue, ¿no? Sí. Y hay un asunto que se está siguiendo ya de oficio. Hay ahí, en esta estrategia de defensa de los imputados, de los exfuncionarios de la UAS, evidentemente, le decía yo, una estrategia dilatoria, ¿no? Donde se interponen recursos de defensa, amparos, etc. ¿Cómo ve usted eso? Esas maneras. Bueno, mira, del 2014 a la fecha, en Sinaloa empezó a aplicarse el sistema acusatorio penal y adversarial con el propósito de agilizar más los procesos. Sin embargo, las personas procesadas de la universidad, como es el rector Madueña Molina, Robespierre y demás funcionarios, desde que han sido citados y han acudido a las diversas audiencias del Poder Judicial local, estos han asumido una táctica dilatoria con el fin de postergar el proceso lo más que se pueda. Nos hemos enterado nosotros que ha habido hasta 10 audiencias y citatorios para que estos comparezcan, pero siempre han aducido pretextos mínimos. Que se enfermó uno, que otro amaneció con esto, que un pinchado, ¿no? Pero el tribunal local ha tratado de tratarlos de buena manera porque les ha accedido en muchas ocasiones. Pero en el fondo lo que ellos pretenden es tratar de postergar los procesos quizás hasta que el gobernador actual trate de termine sus funciones como gobernador, sí. Y quizás poder negociar políticamente la salida de estos problemas. Creo que hasta la fecha el gobernador ha sido muy claro que no debe haber negociación política. Es un proceso penal o son procesos penales que están en el Poder Judicial. En todo caso, desde mi punto de vista, sí hay salidas viables para todos ellos. La ley contempla salidas alternas, que son básicamente negociaciones que se pueden hacer con la propia Fiscalía. Sí. Para tratar de terminar estos conflictos legales. ¿Cómo? Sí. Pues pagando los daños patrimoniales que ha sido objeto de la universidad, lo cual estimo que es sumamente difícil porque son cantidades muy importantes, ¿verdad? Otra salida puede ser el juicio abreviado, donde las personas imputadas reconocen la culpabilidad y negocian con la Fiscalía para que les dé una pena mínima
a donde les reste hasta hasta una tercera parte de la pena mínima. Entonces, pues ahí están esas salidas alternas, pero hasta la fecha no han tratado de sujetarse a ninguna, porque ellos lo que pretenden es que sean absueltos quizás con criterios políticos más que legales. Sí, porque en lo legal no veo por dónde. Si ellos estuvieran centrados en hacer su defensa penal, los procesos penales muchos ya fueran de salida, porque en términos generales un proceso puede durar cuando máximo 1 año y medio para escuchar una sentencia en los procesos penales de los juicios que tienen en la actualidad ante los jueces de control. Pero pues hasta la fecha se han postergado mucho precisamente por ese ánimo dilatorio que ellos tienen, porque ellos le tiran a una negociación política. Es lo que los que están más o menos inmersos en la dinámica de reflexionar este punto de cosas, estas cosas, pues señalan, ¿no?, de que en principio de cuentas, desde el momento mismo en que son imputados y llevados a procesos, en la universidad misma ya ve que Robespierre Lizarra Otero, a la salida de Madueña, cumple con la función de encargado del despacho. Hay un tiempo perentorio de 40 a 80 días en el que él debió haber nombrado un nuevo, junto con el consejo, un nuevo rector interino, y no se da. Entonces, desde ahí, lo que la fiscalía y del órgano, en este caso desde el Congreso de la Unión, del Estado, perdón, ahora con la doctora Tere Guerra, encargada de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, pues sostienen que caen en constantes desacatos, ¿no? O sea, porque están poniendo nuevos funcionarios, porque están nombrando, bueno, ya están ordenando una serie de cosas en la universidad y, por ejemplo, acaban de nombrar, acaban de sacar ya ahora sí las convocatorias para las elecciones, ¿no?, que ellos llevan en cada dirección. Y también, entonces, ahí hay un consecutivo, ¿no?, si lo vemos de la perspectiva de la Fiscalía, de desacatos, ese cúmulo de cosas, ¿cómo se podrán resolver? Se está convirtiendo en un marasmo de violaciones, ¿no? Si lo vemos de ahí, desde ese punto de vista. Yo creo que están cumpliendo y están haciendo muchas faltas en términos administrativos, porque es una violación sistemática a la ley orgánica que rige la universidad. Están ejerciendo funciones que no le corresponden, ¿verdad? Es un delito la usurpación de funciones. La figura de rector encargado de despacho no existe. Entonces, es el encargado del encargado del encargado. El encargado, entonces ya no existe a esta altura. Entonces se les podría abrir otra carpeta de investigación por el ejercicio que están haciendo, que es totalmente injustificado. Yo espero que la Fiscalía pues haga su trabajo y también los sujeta a procesos para que ellos finalmente pues acaten todo el sistema normativo que rige la universidad. Porque yo creo que el gobierno del Estado también se percató del manejo administrativo erróneo, la falta de transparencia que ha habido a nivel general en la universidad, y eso yo creo que lo orilló para que la Fiscalía haga un trabajo de investigación con el fin de cuidar la integridad de la universidad, porque es una de las más importantes en el noroeste del país, donde se concentran el nivel educativo superior en su máxima expresión. Comparativamente con las otras instituciones que son de carácter privado, pero la UAS pues sí concentra muchas carreras universitarias a ese nivel, y creo que el gobierno del Estado pues está interesado en sanear la vida académica y administrativa de la institución, y qué bueno que continúa haciendo lo propio, ¿no? Y que las carpetas de investigación que ya están en curso pues les den seguimiento, la fortalezcan para que finalmente los jueces tengan los datos de prueba necesarios para que impongan condenas penales, y que finalmente los condenen a reparar todo el daño patrimonial que fueron objeto. Y si no, definitivamente tendrán que decidir
se ocultan o simplemente deciden compurgar una pena dentro del centro penitenciario. Cárcel, pues. Y creo que esa finalmente va a ser una salida o el desenlace final, porque no creo que vayan a pagar ese cúmulo de dinero. Sí, oiga, pues mire, una de las inquietudes de la población que está atenta a estos temas es precisamente eso, ir a tener un final estos procesos legales, ¿no? Porque arguzan una estrategia dilatoria, otra, se amparan, etcétera. Sí. Y la pregunta común es, ¿qué onda? ¿Cuándo termina, no? Sí, mira, los procesos penales, como yo te dije originalmente, el sistema penal nuevo se reformó, nuestro sistema de derecho penal a nivel nacional, y se fue el sistema penal acusatorio adversarial, porque es un proceso más, más compacto, ¿verdad? Okay. Pero a veces los procesos se han venido postergando o alargando por el cúmulo de trabajo que se acumula en los juzgados penales, ¿verdad? Okay. Pero debo decirte que son muchos procesos penales, pero si nosotros hablamos de 100 asuntos, yo creo que el 5% son los que se van a juicio oral en sentencia. Okay. Y la mayoría de los negocios se van a salidas alternas, negociadas, ¿no? Pero el término más largo de un proceso es, por ejemplo, después que las personas son vinculadas a proceso, la ley les concede de 1 a 6 meses de investigación para que la fiscalía y los abogados de los imputados obtengan pruebas para que el juez se las muestren, y esas pruebas serán las que van a desahogarse en la etapa final del juicio. Yo por eso hace un momento te decía, tomando en consideración las etapas procesales, creo que 1 año y medio, yo creo que es suficiente para que cada uno de los procesos se vayan culminando. Se vayan cerrando. Se vaya cerrando. Esto es muy peligroso, quiero decirte, para las personas que están imputados, porque a una persona se le puede condenar y quizás la ley le da el derecho de someterse a un beneficio de la condena condicional que le llaman, que es a lo mejor pagar una fianza, cubrir los daños y andar en libertad. Pero si el otro asunto inmediato es condenado, ya no tiene posibilidades de someterse a ese beneficio. Ok. Tiene que compurgar la pena. Solo por un proceso. Así es, tiene que compurgar muy la pena. Interesante eso. En los penales. Entonces, para ellos es sumamente riesgoso y hay altas probabilidades que estas personas terminen recluidos en los centros penitenciarios. Ok. Bueno, finalmente esa es la parte legal, ¿no? Lleva un procedimiento, ya creo que llevamos como para el año de estos asuntos. Sí. Estaríamos hablando de 8 meses, 1 año más quizá para que ya estemos en finales, ¿no? Sí. Sin embargo, hay también una etapa de desgaste, porque ellos son personajes políticos y siento que eso también va a pesar. Ya a eso me refiero a lo social. Y lo que usted acaba de mencionar, pues nos aclara un poquito la perspectiva con respecto a lo legal. Sí. Pues le agradezco mucho, maestro Víctor. No sé si quiera adherir más, algún otro comentario, algo que se nos haya escapado, se haya salido de la organicidad de la gestión, se nos haya quedado en el tintero. Sí, mira, yo creo que lo que me resta decirles es recomendar a todos los universitarios y al pueblo en general que estén atentos del desenlace que puedan tener esta clase de juicio, porque son actos de corrupción que dañan la imagen de nuestra institución y sobre todo también el erario público. Hay que recordar que la UAS es una institución que sirve a los sinaloenses, pero también recibe un cúmulo de ingresos económicos para hacer su gestión en todos sus órdenes. Entonces nos queda a nosotros por estar pendiente en el desenlace final, y ojalá y finalmente todos sean condenados
para que la UAS pueda ser resarcida de los daños patrimoniales que es objeto por estas personas, ¿no? Bien, maestro. Okay. Muy bien, pues muchas gracias, profe. Gracias por su tiempo, gracias por su formación, gracias por su disponibilidad, por sus palabras. Esto es Pensa Libertando, un espacio para los sin voz, un espacio para el análisis, el debate, la reflexión profunda. Muchas gracias, profesor. Estamos. Gracias. Fuerza.